todos. Hoy vamos a resolver este ejemplo de sistema de control con alimentación unitaria. Bueno, lo primero será empezando con que el denominador se puede escribir de la siguiente manera. Si hacen la multiplicación término a término, va a dar s a la 4 más 4s a la 3 más 11s al cuadrado más 14s más 10. Entonces lo primero será sacarle los polos y los ceros al sistema. Los polos serían 4, que serían el resultado de ambas ecuaciones cuadráticas. Entonces el primer resultado de s al cuadrado más 2s más 2 nos da menos 1 más i, menos 1 menos i. El resultado de s al cuadrado más 2s más 5 nos da menos 1 más 2i y menos 1 menos 2i. Lo siguiente será ver los ceros del sistema que se hallan igualando el numerador a 0. Como podemos ver, hay un 0 en s igual a menos 1, y como no podemos ver más ceros, pues podemos decir que hay 3 ceros en infinito. Por lo tanto, si hay 3 ceros en infinito, quiere decir que el sistema tiene 3 asíntotas. Por lo tanto, m igual a 0, m igual a 1 y m igual a 2. Entonces estas serán las dos fórmulas que vamos a utilizar para hallar el centroide de las asíntotas y los ángulos de cada una. Entonces tenemos que hallar 3 ángulos. Entonces tenemos que usar la fórmula del ángulo cuando m es igual a 0, cuando m es igual a 1 y cuando m es igual a 2. Entonces empezamos con el centroide. Entonces, reemplazando valores, la suma de los valores de los polos nos da menos 4, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y las i se cancelan, menos la sumatoria de los valores de los ceros finitos. Solo hay un cero finito, por lo tanto sería menos 1. El número de polos, que serían 4, menos el número de ceros finitos, que es 1. Entonces, menos 4 menos menos 1 da menos 3, sobre 3 da menos 1. Ahora vamos a hallar los ángulos de las 3 asíntotas, reemplazando cuando m vale 0, m vale 1 y m vale 2. Entonces cuando m vale 0 da pi tercios, que son 60 grados, cuando m vale 1 da pi, que son 180 grados, y cuando m vale 2 da 5 pi tercios, que es igual a menos 60 grados. Entonces, el centroide y los ángulos de las asíntotas. Lo siguiente será hacer el bosquejo del lugar de las raíces. Entonces, pues como podemos ver, tenemos todos los polos en menos 1 y el 0 también. Entonces empezamos a poner los polos, uno en más i, otro en menos i, y otro en más 2i, y otro en menos 2i. Y el 0 en menos 1. Bueno, entonces aquí vamos a hacer las líneas de las asíntotas a 60, menos 60 y a 180 grados. Aquí tenemos las 3. Y con la información de ahora, pues podemos llegar a la conclusión que uno de estos polos va a morir ahí en el 0. Otro de los polos va a irse a 180. Y dos de los polos van a irse hacia la asíntota de 60 y hacia la asíntota de menos 60, y van a seguirla. Lo anterior, ahora vamos a encontrar si es que existe un punto de corte con el eje real. Entonces, para esto tenemos que hallar la derivada de k con respecto a s. Entonces, para eso tenemos que llevar
esta representación en bloques a la forma ys sobre r de s. Entonces, aplicando la fórmula, teniendo el sistema de control que tenemos, nos da esto y pues nosotros ya sabemos que nos da algo como esto. Entonces, para hallar precisamente la derivada acá con respecto a s de la expresión anterior, igualamos el denominador a 0. Entonces despejamos acá con el fin de hacer la derivada, y una vez despejada acá, pues vamos a hacer la derivada de un cociente. Entonces la derivada de un cociente es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada de abajo, todo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, una vez expresado esto, expandimos el numerador, quedando algo así. Resolviendo, ya nos queda que la derivada de acá con respecto a s es menos 3s a la 4, menos 12s al cubo, menos 23s al cuadrado, menos 22s, menos 4, todo sobre s más 1 al cuadrado. Entonces no nos importa el denominador. Entonces vamos a hallar las 4 posibles soluciones del sistema que tenemos en el numerador. Entonces nos dan estos puntos. Entonces, aplicando el criterio del ángulo de cada punto, pues tenemos que tanto s a la 3 como s a la 4 dan 90 grados, lo que da que pues es imposible que sean parte del lugar de las raíces. Y S1 y S2 nos da 180 grados. Entonces, para saber cuál de estos dos puntos es, pues tenemos que analizar el sistema. Nosotros sabemos que para que un punto haga parte del lugar de las raíces, pues tiene que tener un número impar de polos y ceros al lado derecho. Como podemos ver, todos los polos y ceros están sobre el punto menos 1, así que podemos llegar a la conclusión que todo lo que esté a la izquierda de menos 1 pertenece al lugar de las raíces, y todo lo que esté a la derecha de menos 1 no pertenece al lugar de las raíces. Por lo tanto, podemos concluir que el punto es S1 igual a menos 0.2314, no pertenece al lugar de las raíces. Entonces nos quedamos que el punto de corte con el eje real está en menos 1.7685. Bueno, una vez identificado el punto de corte con el eje real, lo siguiente será hallar los valores de K que hacen que el sistema se vuelva estable, y posteriormente hallar el punto de corte con el eje imaginario. Entonces, para esto se coge la expresión que queda de ys sobre r de s y se coge el denominador, se expanden los términos y se agrupan los términos constantes, que es lo que hacemos aquí con el fin de hacer y completar la tabla de Root o el criterio de Root. Entonces, pues esta es la tabla ya resuelta, pero vamos a explicar cada uno de los pasos para hacerla. Entonces, las primeras dos filas de la tabla de Root pues se llenan con los términos que acompañan a la s del denominador. Por ejemplo, pues el término que acompaña a s a la 4 es 1, entonces ponemos 1, saltamos a s al cubo, ponemos al término que acompaña s al cuadrado, saltamos al término que acompaña la s y ponemos los términos que acompañan a b que no tienen s. Lo mismo hacemos con la fila de s al cubo. Luego, para hallar los valores de las siguientes filas, pues se va a aplicar el método visto en clase, que consiste en multiplicar, por ejemplo, para hallar el valor de la primera columna de la fila de s al cuadrado, multiplicamos 4 por 11 menos 1 por 14 más k, todo eso sobre 4, que si resolvemos eso pues nos da 30 menos k sobre 4, y el segundo término de la fila de s al cuadrado
que sería el de la columna 2, se hace multiplicando a 4 por 10 más k, menos 1 por 0, que es 0, todo sobre 4, que el 4 que multiplicaba el 10 más k pues se cancela con el 4 del denominador, quedando 10 más k. Luego el primer término que acompaña a s a la 1, que equivale al de la columna 1, se halla multiplicando a 30 menos k sobre 4 por 14 más k, menos 4 por 10 más k, todo sobre 30 menos k sobre 4. Entonces, pues como podemos ver, el más 16k se cancela con el menos 16k, el 4 se cancela con el 4, y de hacer las sumas que hay en el numerador, pues nos queda 260 menos k al cuadrado sobre 30 menos k. En la segunda columna pues no hay nada, porque 30 menos k sobre 4 por 0 da 0, menos 4 por 0 queda 0. Pues si en el numerador hay 0, pues no hay nada que hacer. Y para hallar el último valor de la fila, que equivale al valor de s a la 0, sería multiplicando 260 menos k al cuadrado sobre 30 menos k por 10 más k sobre 30 menos k sobre 4 por 0, que da 0. Todo eso sobre 200 menos k al cuadrado sobre 30 menos k, que si lo vemos, pues los dos denominadores de tanto el numerador como el denominador se cancelan, quedando el denominador 200 menos k al cuadrado, y se cancelaría con el 200 menos k al cuadrado del numerador, quedándonos solo la expresión de 10 más k. Bueno, de los términos que acompañan acá en la primera columna de la tabla de Root, pues vamos a sacar las restricciones de k para saber cuáles son los términos de k que hacen que el sistema sea constante, sea estable. Entonces, pues de las restricciones, tenemos la primera restricción, que sería que k tiene que ser menor a 30. La segunda restricción, que pues dice que k tiene que ser menor a la raíz de 260. Y pues la tercera restricción, que pues obviamente sí o sí se tiene que cumplir, es que k sea mayor a menos 10. Entonces de aquí podemos concluir que para que el sistema sea estable, k tiene que ser mayor que 0, pero menor a 16.1245. Que haremos es encontrar el punto de corte con el eje imaginario. Entonces, de los términos que tenían acá, pues empezaba desde s al cuadrado, s a la 1 y s a la 0. Entonces nos vamos al término anterior al primer término que tenía acá, que sería el término de s al cubo. Entonces sacamos 4s a la 3 más 14 más ks igual a 0. De aquí vamos a tener el punto de corte con el eje imaginario. Entonces lo primero es que el valor de k que hace que el sistema sea inestable es de 16.1242. Entonces reemplazamos acá por este valor y despejamos a s. Entonces hacemos el proceso debido, factorizamos una s y luego encontramos la solución de 4s cuadrado más 30.1245, que nos da el valor de más o menos 2.7442i. ¿no? Entonces encontramos el punto de corte. El punto de corte con el eje imaginario es más o menos 2.7442i. Lo siguiente será verificar si esto es cierto con el criterio del ángulo y el criterio de la magnitud. Entonces vamos a aplicar primero el criterio del ángulo, que se hace evaluando la función de transferencia en alguno de los dos puntos que nos dio. Yo lo voy a hacer en el positivo. Entonces, metiendo esto en la calculadora, nos da que el ángulo es de menos 179.995, que prácticamente es 180 grados, por lo tanto pertenece
este punto pertenece al lugar de las raíces, entonces es posible que este sea el punto de corte. Y ahorita haremos el criterio de la magnitud para verificar si la ganancia K que hace que el sistema pase por este punto equivale a 16.1245. Entonces despejamos acá y la evaluamos en el punto 2.7442 y obtenemos que K es igual a 16.1225, que es prácticamente lo mismo que 16.1245. Por lo tanto demostramos de que este punto es el punto de corte con el eje imaginario. Lo siguiente que haremos es simular el sistema en MATLAB. Entonces colocamos el numerador, corchetes 1,1, colocamos el denominador, que es corchetes de s a la 4, entonces 1, 4s a la 3, 11s a la 2, 14s y 10. Entonces le tiramos el R locus de num, dem. Lo simulamos a ver qué nos da. Y aquí aparece, este es nuestro sistema, como podemos ver. Vamos a hacer un zoom para verlo mucho mejor. Como podemos ver, los cuatro polos están en -1. También el 0 está en -1. Vamos a comprobar cuál es este punto. Entonces, K, polos igual a rlogfind de num, dem. Entonces, según lo que hemos investigado, da alrededor de 1.7. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sí, señor, nos da que el punto es -1.7 aproximadamente. Y ahorita vamos a verificar que el punto de corte con el eje imaginario sea también, pues, que nos daba que el punto de corte era más o menos 2.7442. Entonces vamos a ver si nos da alrededor de eso. Entonces aquí estamos sobre el punto de corte con el eje imaginario. Y también que la ganancia en este punto era de 16.1225. Vamos a ver si es cierto, si se acerca. Bueno, el punto está muy cerca, 12.7121. La ganancia acá pues es de 15.42, se acerca, pero vamos a ser más exactos en esto. Vamos a dejarla lo más cerca posible para hallar el verdadero punto. Entonces entonces ahorita sí vamos a ver tan cerca estábamos. Efectivamente la ganancia acá es de 16.11, muy cercano a lo que nos dio, que era de 16.1225 aproximadamente, y el punto de corte nos dio muy aproximado. A nosotros nos dio 2.7442 y el programa nos da que el punto de corte está en 2.7438.